La verdadera razón para que a Semiramis, la esposa de Nino, se le atribuyera la gloria de terminar las fortificaciones de Babilonia fue porque ella se ganó el aprecio de los idólatras para mantener una posición preponderante, por lo cual le atribuyeron a ella todos los caracteres distintivos que, se supone, pertenecían a su esposo. Entonces, habiendo averiguado uno de los caracteres por el cual fue adorada la esposa deificada, podemos concluir por esto que ese fue el carácter correspondiente al esposo deificado. Layard da a conocer claramente su creencia de que Rea o Cíbeles, la diosa de la corona de torre, fue solamente la réplica femenina de la deidad que precedía sobre los baluartes o fortalezas, y de que esta deidad fue Nino o Nimrod. Tenemos todavía más evidencia de las que dan las dispersas noticias de la antigüedad sobre el primer rey deificado de Babilonia, bajo un nombre que lo identifica como el esposo de Rea, la diosa que lleva la torre. Ese nombre es Cronos o Saturno. Es bien sabido que Cronos o Saturno fue el esposo de Rea, pero no se sabe bien quién fue Cronos. Según lo determinado por su prototipo, se demuestra que esa divinidad fue el primer rey de Babilonia. Teófilo de Antioquía demuestra que Cronos fue adorado en el oriente bajo los nombres de Bel y Baal. Y por Eusebio tenemos noticia del primero de los reyes asirios, cuyo nombre era Belo. También fue llamado Cronos por los asirios. Como los escritos originales de Eusebio no admiten a ningún Belo como rey verdadero de Asiria, anterior a Nino, rey de los babilonios, y lo diferencia de él, esto demuestra que Nino, el primer rey de Babilonia, fue Cronos. Pero además encontramos que Cronos fue rey de los cíclopes, que eran sus hermanos y que tomaron ese nombre de él, y que los cíclopes fueron conocidos como los inventores de la edificación de torres. El rey de los cíclopes, los inventores de la edificación de torres, ocupa una posición que se corresponde exactamente con la de Rea, la que primero erigió torres en las ciudades. Por tanto, si Rea, la esposa de Cronos, fue la diosa de las fortificaciones, Cronos o Saturno, el esposo de Rea, es decir, Nino o Nimrod, el primer rey de Babilonia, debe haber sido Alama o Sin, el dios de las fortificaciones. El mismo nombre de Cronos ayuda no poco para la confirmación del argumento. Cronos significa el cornudo. Como el cuerno es un emblema oriental bien conocido para poder o fortaleza, Cronos, el cornudo, era, según el sistema místico, solo un sinónimo del epíteto bíblico aplicado a Nimrod, a saber, Geber, el poderoso, pues él llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Génesis 10:8. El nombre de Cronos, como lo sabe el lector de los clásicos, se aplica a Saturno, como el padre de los dioses. Ya habíamos tenido noticia de otro padre de los dioses, incluso de Cus en su carácter de Bel, el que confunde, o de Hephaistos, el dispersador. Y es fácil entender cómo cuando empieza la deificación de los mortales y el poderoso hijo de Cus fue deificado, al considerar especialmente la parte que el padre parece haber tenido en el entramado de todo el sistema idólatra, habría tenido que ser deificado también y serlo, por supuesto, en su carácter del padre del poderoso y de todos los inmortales que a él le sucedieron. Pero de hecho, en el transcurso de nuestra investigación encontramos que Nimrod fue el verdadero padre de los dioses, por ser el primero de los mortales deificados, y que esto está, por tanto, en perfecta concordancia con el hecho histórico que Cronos, el cornudo o el poderoso, sea conocido en el panteón clásico por ese título. El significado del nombre de Cronos, el cornudo, aplica a Nimrod, explica plenamente el origen del notable símbolo, tal como ocurre frecuentemente en las esculturas de Nínive, donde el gigantesco y cornudo hombre toro representa a las grandes divinidades de Asiria. La misma palabra que significa toro también significaba gobernante o príncipe. De aquí que el toro cornudo significaba el príncipe poderoso, señalando así hacia el primero de aquellos poderosos que, bajo el nombre de Güebres, Gabros o Capiri, ocuparon lugar tan destacado en el mundo antiguo, y para quienes los deificados monarcas asirios guardaban en secreto el origen de su grandeza y de su poder. Esto explica la razón por la cual el Baco de los griegos era representado con cuernos, y por qué era llamado frecuentemente por el epíteto de toro cornudo como uno de los más altos títulos de su dignidad. Aún en tiempos comparativamente recientes, Togrul Beg, el líder de los turcos seljúcidas que procedía de las cercanías del Éufrates,
era representado de modo similar con 3 cuernos como emblema de supremacía. Esto también explica de modo notable el origen de una de las divinidades adoradas por nuestros antepasados paganos, los anglosajones, bajo el nombre de Cernebogo. Este Cernebogo fue la divinidad negra, malévola y fatídica. En otras palabras, la réplica exacta de la idea popular del diablo, que se supone que es negro y tiene cuernos y pezuñas. Este nombre, analizado y comparado con el grabado adjunto de Layard, arroja una luz muy similar sobre la fuente de donde ha procedido la superstición popular con respecto al gran enemigo. El nombre de Ser, Nebo, Gus, es también caldeo puro, y parece que diera a entender algo como la semilla del profeta Cus. Ya hemos encontrado razón para concluir que bajo el nombre de Bel, distinto al de Baal, Cus fue el gran adivino o falso profeta adorado en Babilonia. Pero los investigadores independientes han llegado a la conclusión de que Bel y Nebo solo fueron 2 títulos diferentes para el mismo Dios, un Dios profético. Así comenta Quito sobre las palabras de Isaías 46:1. Se postró Bel, se abatió Nebo. Con respecto a este último nombre, la palabra parece venir de Niba, anunciar un oráculo o profetizar, por lo cual podría significar un oráculo, pudiendo ser así como lo sugiere Calmet. Comentario literal, nada más que otro nombre para el mismo Bel, o un epíteto caracterizador aplicado a él, no siendo extraña la repetición de la misma cosa en el mismo versículo, en términos equivalentes. Sar, Nebo, Gus, la gran simiente del profeta Cus era por supuesto Nimrod, porque Cus fue el padre de Nimrod. Volvamos a Layard y veamos cómo esta tierra nuestra y Asiria son de este modo puestas en íntima comunicación. En el grabado ya mencionado encontramos primero al Hércules asirio, es decir, a Nimrod, el gigante, como se le llama en la versión del Génesis de los 70, sin garrote, sin lanza, ni armas de ninguna clase, atacando a un toro. Habiéndolo vencido, él se pone los cuernos del toro en la cabeza como un trofeo de victoria y como un símbolo de poder. Y de allí en adelante el héroe es representado no solo con los cuernos en la cabeza, sino que, de medio cuerpo para abajo, se le representa con las patas y las pezuñas hendidas del toro. Así pertrechado, se le representa seguidamente combatiendo contra un león. Y esto, con toda probabilidad, tiene por objeto conmemorar algún suceso en la vida del que empezó primero a ser poderoso en la caza y en la guerra, y el que según las tradiciones antiguas fue notable también por la fuerza corporal, siendo el líder de los gigantes que se rebelaron contra el cielo. Nimrod, como hijo de Cus, era negro, en otras palabras, era un negro. En el original se dice, ¿mudará el etíope su piel? ¿Puede el cusita hacer esto? Teniendo presente esto, se verá que en esa figura desenterrada en Nínive tenemos tanto el prototipo del ser Nebo Cus anglosajón, la simiente del profeta Cus, como el verdadero original del negro enemigo de la humanidad, con cuernos y pezuñas. Fue en un carácter diferente al del enemigo, como Nimrod fue adorado originalmente, pero entre un pueblo de cutis blanco como el anglosajón era inevitable que si lo adoraban de algún modo debía ser por lo general simplemente como un objeto de temor. Y así Cronos, el cornudo, que tenía cuernos tanto como emblema de su fuerza física como de poder soberano, ha llegado a ser, en la superstición popular, como la reconocida representación del diablo. En muchos y lejanos países, los cuernos se convirtieron en los símbolos del poder soberano. La corona o diadema, que todavía rodea las sienes de los monarcas europeos, parece haberse derivado remotamente del emblema del poder adoptado por Cronos o Saturno, que, según Ferécides, fue el primero, antes que todos los demás que llevaron corona alguna vez. La primera corona real parece haber sido solamente una cinta en la cual estaban puestos los cuernos. De la idea de poder representada por el cuerno, resultó la costumbre de que los gobernantes subalternos llevaran una diadema adornando con un solo cuerno, una señal de autoridad subalterna. Bruce, el viajero abisinio, da ejemplos de jefes abisinios engalanados de tal modo, con respecto a los cuales dice que el cuerno atrajo su atención cuando se dio cuenta de que los gobernantes de las provincias se distinguían por usar este tocado. En el caso de poderes soberanos, la diadema para la cabeza estaba adornada muchas veces con un cuerno doble y otras con un cuerno triple.
El cuerno doble había sido evidentemente el símbolo original del poder o de la fortaleza por parte de los soberanos, porque en los monumentos egipcios las cabezas de las personas reales deificadas no tenían más que 2 cuernos, por lo general para simbolizar su poder. Como la soberanía en el caso de Nimrod estaba fundamentada en la fuerza física, por esa razón los 2 cuernos del toro eran los símbolos de la fuerza física. Leemos la versión de los 70 que Astarte puso sobre su cabeza una cabeza de toro como enseña de su realeza. Sin embargo, pronto surgió otra idea más conspicua y la expresión de ella se vio en el símbolo de los 3 cuernos. Parece que con el transcurso del tiempo llegó a asociarse una gorra con los cuernos reales. En Asiria, la gorra de los 3 cuernos fue uno de los emblemas sagrados, en señal de que el poder relacionado con ella era de origen celestial, pues los 3 cuernos tenía que ver evidentemente con el poder de la Trinidad. Todavía tenemos indicaciones de que la diadema con cuernos sin la gorra fue antiguamente la corona real. La corona que llevó Vishnu, el dios hindú, en su avatar del pez, es solamente una diadema o círculo abierto con 3 cuernos que aparecen erectos sobre ella, con la borlita en la punta de cada uno de los cuernos. En todos los avatares se le representa con una corona que parece haber tenido como modelo a la anterior y que consiste en una diadema con 3 puntos que se mantienen erguidos sobre ella, y en la cual Sir William Jones reconoce la diadema etíope o parta. La tiara abierta de Agni, el dios hindú del fuego, muestra en su círculo inferior el cuerno doble, de manera igual a lo acostumbrado desde tiempos antiguos en Siria, de donde procedía tal costumbre. En lugar de los 3 cuernos, aparecen en su lugar 3 hojas en forma de cuernos. De este modo, la diadema con cuernos se convirtió gradualmente en la diadema moderna o corona con las 3 hojas de la flor de lis, o con otros adornos muy conocidos de 3 hojas. Entre los indios pieles rojas de Norteamérica había algo evidentemente semejante del todo a la costumbre babilónica de usar cuernos, porque la danza del búfalo, cada uno de los danzantes tenía en la cabeza adornada con cuernos de búfalo, y es digno de especial mención que en Grecia la danza satírica o danza de los sátiros parece haber sido la réplica de esta solemnidad de los pieles rojas, porque los sátiros eran divinidades con cuernos y, en consecuencia, aquellos que imitaban su danza debían tener sus cabezas adornadas a imitación de las suyas. Así, cuando encontramos una costumbre en tantos y en tan diferentes países, alejados los unos de los otros, que se fundamenta claramente en una forma de expresión característica del país donde Nimrod ejerció su poder, y que dicha forma de expresión no se usaba en la vida corriente, podemos estar seguros de que tal costumbre no fue el resultado de un mero accidente, sino que ella indica la amplia difusión de una influencia que se propagó en todas las direcciones, desde Babilonia, desde el tiempo en que Nimrod llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Hubo otra forma en que fue simbolizado el poder de Nimrod, además de serlo por el cuerno, un sinónimo para Geber. El poderoso fue abrir, en tanto que haber solo significaba Alá. Nimrod, como cabeza y capitán de aquellos hombres de guerra que lo rodeaban y que fueron los instrumentos para el establecimiento de su poder, era Baal Aberín, el señor de los poderosos. Pero Baal Aberín, pronunciado así del mismo modo, significaba el que tiene alas, y por tanto él fue representado no solo como un toro cornudo, sino a la vez como un toro cornudo y alado, demostrando no solamente que era poderoso de por sí, sino que tenía a los poderosos bajo su mando, los cuales estaban listos para hacer cumplir su voluntad y para sofocar cada oposición a su poder. Y para simbolizar el inmenso alcance de su poder, era representado con grandes y extendidas alas. En Isaías 8:6 al 8 hay una alusión expresa sobre este modo de representar a los poderosos reyes de Babilonia y de Asiria que imitaban a Nimrod y a sus sucesores. Por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellas aguas de los ríos impetuosos, esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre sus ríos, y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará, y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emmanuel. Cuando observamos figuras tales como las que aquí se representan al lector,
con el gran alcance de sus alas extendidas, simbolizando a un rey asirio. Qué vivacidad y fuerza le dan al inspirado lenguaje del profeta, y qué claro es también que el extendimiento de las alas de los monarcas asirios era para llenar la anchura de la tierra de Emanuel, lo cual tiene el mismo significado simbólico al que me he referido. El cubrimiento de la tierra por sus poderosos, o sea, por sus multitudinarias huestes armadas, que el rey de Babilonia iba a llevar consigo en el desbordamiento de su invasión. El conocimiento de la manera como eran representados los monarcas asirios y del significado de la representación refuerza adicionalmente la historia del sueño de Ciro el Grande, como lo relata Heródoto. Ciro, dice el historiador, soñó que veía al hijo de uno de los príncipes, quien estaba entonces en una provincia distante, con dos grandes alas en sus hombros, una de las cuales cubría el Asia y la otra a Europa, de lo cual concluyó inmediatamente que estaba organizando una rebelión en contra suya. Los símbolos de los babilonios, cuya capital había tomado Ciro y a cuyo poder había ascendido, le eran completamente familiares. Y si las alas eran los símbolos del poder soberano y la posesión de ellas implicaba el señorío sobre el poder o sobre las armas del imperio, entonces se comprenderá fácilmente cómo cualquier sospecha de deslealtad que afectará muy naturalmente al individuo en cuestión podía tomar forma en la trama del relato, en los sueños del que podría abrigar tales sospechas. Solo la comprensión del sentido equívoco de Baal-Haberín puede explicar la notable expresión de Aristófanes de que al principio del mundo las aves fueron creadas primero y luego, después de su creación, vino la raza de los benditos dioses inmortales. Esto ha sido considerado como una expresión antiestética o disparatada por parte del poeta, pero aplicando al lenguaje la verdadera clave, se encuentra que contiene un importante hecho histórico. Tengamos en cuenta solamente que las aves, es decir, los alados, simbolizan a los señores de los poderosos, y entonces el sentido es claro, a saber que los hombres primero empezaron a ser poderosos en la tierra, y después los señores o líderes de estos poderosos fueron deificados. El conocimiento del sentido místico de este símbolo explica también el origen de la historia de Perseo, el hijo de Júpiter, teniendo milagrosamente en Dánae, y quien fue de un país a otro con las alas que le fueron dadas en forma divina. Esto arroja luz igualmente sobre los mitos simbólicos con respecto a Belerofonte y las hazañas que él realizó en su caballo alado, y su última y desastrosa salida, cuando subió tan alto que su caída fue terrible, y del Ícaro, el hijo de Dédalo, quien al volar con las alas pegadas con cera sobre el mar de Ícaro, éstas se derritieron al aproximarse demasiado al sol, dando así su nombre al mar donde se suponía que había caído. También todas las fábulas que se refieren a aquellos que imitaron o que se supone que imitaron los pasos de Nimrod, el primer señor de los poderosos, simbolizando a tal carácter como provisto de alas. Es notable que en el pasaje de Aristófanes, ya mencionado, en que habla de las aves o de los seres alados, creados antes que los dioses, se nos informa que aquel de quien tanto los poderosos como los dioses derivaron su origen, fue nadie menos que Cupido, el niño alado. Cupido, el hijo de Venus, ocupó, como será demostrado posteriormente, en la mitología mística el mismo lugar que Nin o Nino, el hijo, con respecto a Rea, la madre de los dioses. Como Nimrod fue incuestionablemente el primero de los poderosos después del diluvio, esta afirmación de Aristófanes de que un ser alado, Cupido, el dios niño, siendo el ser alado, dio origen a todas las aves o seres alados, mientras que al ocupar el mismo lugar de Nin o Nino, el hijo, demuestra con respecto a esto que Nino o Nimrod también se identifican, en tanto que este es el significado evidente de que da el poeta. Esta es también, desde un punto de vista estrictamente histórico, la conclusión del historiador Apolodoro, pues él dice que Nino es Nimrod. Después, de acuerdo con esta identidad de Nino y Nimrod, encontramos en una de las más celebradas esculturas de la antigua Babilonia a Nino y a su esposa Semiramis, representados cuando se empeñaban activamente en la práctica de la caza. El carcaj que se lleva Semiramis es un compañero adecuado para el poderoso cazador delante del Señor. Subsección 2. El hijo en Egipto. Al volver a Egipto, encontramos allí también una notable y semejante evidencia.
Justino, como ya hemos visto, dice que Nino sometió a todas las naciones hasta Libia, y en consecuencia a Egipto. La aseveración de Diodoro Sículo es del mismo tenor, en el sentido de que Egipto fue uno de los países que Nino sometió según él. En total acuerdo con estas aseveraciones históricas, encontramos que el nombre de la tercera persona en la tríada egipcia fue Khons, pero Khons en egipcio viene de una palabra que significa cazar. Por tanto, el nombre de Khons, el hijo de Maut, la diosa madre, cuyas cualidades la identificaban como Rea, la gran diosa madre o de los caldeos, significaba propiamente el cazador o el dios de la caza. Como la relación de Khons con la egipcia Maut es la misma que existe entre Nino y Rea, ¿de qué manera identifica este título de el cazador al dios egipcio con Nimrod? Este mismo nombre de Khons, puesto en contacto con la mitología romana, no solo explica el significado del nombre de un dios del panteón romano, que hasta ahora se ha mantenido reacio a la necesidad de una explicación, sino que hace que, cuando ese nombre explica, que arroje nueva luz sobre esta divinidad egipcia y se refuerce la conclusión a la que se ha llegado. El nombre al cual me refiero es el nombre del dios latino Conso, que en algún aspecto fue identificado con Neptuno, pero que también era considerado como el dios de las cosas ocultas o como el encubridor de los secretos, como el protector de la equitación, pues se decía que él había creado al caballo. ¿Quién podía ser el dios de las cosas ocultas o el encubridor de los secretos, sino Saturno, el dios de los misterios, y cuyo nombre tal, como era usado en Roma, significaba el oculto, el padre de Khons o Conso, como también se le llamaba, es decir, Amón, fue conocido, como nos dice Plutarco, como el dios oculto. Y ya que el padre y el hijo tienen por lo general una correspondencia de carácter de la misma tríada, esto demuestra que Khons también debió haber sido conocido con el mismo carácter de Saturno, es decir, como el oculto. Entonces, si el latino Conso concuerda tan exactamente con el egipcio Khons como el dios de los misterios o el dios de los secretos, ¿puede haber duda de que Khons, el cazador, también concuerda con la misma divinidad romana de quien se supone que creó el caballo? ¿Quién que sea tan idóneo para tener el crédito de haber creado al caballo como el gran cazador de Babel, que lo reclutó sin duda para las faenas de la caza, siendo de esta manera ayudado grandemente en su lucha contra las bestias salvajes? A propósito de esto, es bueno que el lector traiga a memoria esa fabulosa criatura, el centauro, que era mitad hombre y mitad caballo y que tanto figura en la mitología de Grecia. Esta creación imaginaria tenía el propósito, como se admite generalmente, de recordar al hombre que primero enseñó el arte de la equitación. Pero esa creación no fue producto de la fantasía griega, pues en esto, como en muchas otras cosas, los griegos se limitaron a tomarla de una fuente anterior. El centauro se encuentra en monedas acuñadas en Babilonia, demostrándose así que tal idea debe haber salido originalmente de esa moneda. El centauro se encuentra en el zodíaco, y su antigüedad se remonta a un periodo remoto, teniendo su origen en Babilonia. El centauro estaba representado, como nos lo dice el historiador babilónico Beroso, en el templo de Babilonia, y el lenguaje que él usa parece demostrar también que así había sido en los tiempos primigenios. Ciertamente que los griegos mismos admitieron la antigüedad y el origen foráneo del centauro, porque aunque comúnmente se representaba a Ixión como el padre del centauro, reconocían sin embargo que el centauro era tan primitivo como Cronos o Saturno, el padre de los dioses. Pero hemos visto que Cronos o Nimrod fue el primer rey de Babilonia y en consecuencia también lo fue el primer centauro. Visto así, es muy sorprendente la manera como se representa al centauro en las monedas de Babilonia y en el zodíaco. El centauro era el mismo signo del Sagitario o el arquero. Si el fundador de la gloria de Babilonia fue el cazador poderoso, cuyo nombre aún en los días de Moisés era proverbial, Génesis 10:9, este fue Nimrod, poderoso cazador delante del Señor. Y cuando encontramos al arquero con su arco y sus flechas en el símbolo de la suprema divinidad babilónica y el arquero entre los signos del zodíaco que tuvieron su origen en Babilonia, creo que podemos concluir con seguridad que este arquero hombre-caballo o caballo-hombre se refería originalmente a él
y tenía el propósito de perpetuar el recuerdo al mismo tiempo que su fama como cazador y su habilidad como domador de caballos. Cuando comparamos de este modo al egipcio Cons, el cazador, con el latino Conso, el dios de las carreras de caballos, el que creó al caballo, y con el centauro de Babilonia, al que se atribuye el honor de ser el padre de la equitación, y mientras vemos cómo las líneas convergen en Babilonia, será muy claro, pienso yo, saber de dónde proviene el primitivo dios egipcio Cons. Cons, el hijo de la gran madre diosa, parece haber sido representado generalmente como un dios en pleno crecimiento. La divinidad babilónica también era representada muy frecuentemente de la misma manera en Egipto que en la tierra de su origen, es decir, como un niño en los brazos de la madre. Esta es la forma que Osiris, el hijo y el esposo de su madre, fue representado con frecuencia, y lo que sabemos de este dios, lo mismo que en el caso de Conso, demuestra que en su origen no fue otro que Nimrod. Se admite que el sistema secreto de la francmasonería se fundamenta originalmente en los misterios de la Isis egipcia, la diosa madre o la esposa de Osiris. Pero lo que pudo haber llevado a la unión del cuerpo masónico con estos misterios no habría tenido relación particular con la arquitectura, y el dios que se adoraba en ellos no habría sido celebrado por su éxito en perfeccionar las artes de la fortificación y de la construcción. Si este era el caso, y teniendo en cuenta la relación en la cual, como hemos visto, Egipto se mantuvo al lado de Babilonia, quien se consideraría allí naturalmente como el gran protector del arte masónico, la presunción firme es que Nimrod debe haber sido ese hombre. Él fue el primero que se hizo famoso de ese modo, como el hijo de la diosa madre babilónica. Él fue adorado, como hemos visto, con el carácter de Alá Mahosin, el dios de las fortificaciones. De igual manera, Osiris, el hijo de la Madonna egipcia, fue celebrado también como el poderoso jefe de las fortificaciones. Este fuerte jefe de los edificios fue adorado originalmente en Egipto, con todas las características físicas de Nimrod. Ya he observado el hecho de que Nimrod, como hijo de Cus, era negro, y en Egipto había una tradición recordada por Plutarco en el sentido de que Osiris era negro, lo cual, en una tierra donde predominaba el color moreno de la piel, su color oscuro debe haber significado algo más de lo ordinario. Plutarco también dice que Horus, el hijo de Osiris, era de hermoso semblante y que por lo general era representado de esta manera. Sin embargo, tenemos una evidencia inequívoca de que Osiris, el hijo y el esposo de la gran reina diosa de Egipto, también se representaba como un verdadero negro. En Wilkinson puede encontrarse una representación de él con las características inconfundibles del cusita genuino, o sea, del negro. Bunsen considera esto como un mero aporte casual de alguna de las tribus bárbaras, pero el vestido con el que estaba ataviado este dios negro dice algo diferente. Ese vestido lo relaciona directamente con Nimrod. Este Osiris negro está vestido de pies a cabeza con un traje moteado, llevando en la parte superior una piel de leopardo y la parte inferior igualmente moteada para hacer juego con ella. Ahora, como el nombre de Nimrod significa el domador del leopardo, esto parece indicar que como Nimrod se había hecho famoso amansando caballos para emplearlos en la caza, de igual modo su fama como cazador descansaba principalmente en que encontrara el recurso para hacer que el leopardo le ayudara en la cacería de las otras bestias salvajes. Una clase especial de doma de leopardo se emplea hoy en día en la India, siendo de recordarse que Bagaget I, el emperador mongol de la India, utilizaba en la organización de su cacería no solamente sabuesos de varias razas, sino también leopardos, cuyos collares estaban adornados con joyas. Sobre las palabras del profeta Habacuc 1:8, versículo 8, más ligeros que leopardos. Quito hace las siguientes observaciones. La ligereza del leopardo es proverbial en todos los países donde se le encuentra. Esto, asociado con sus otras cualidades, surgieron la idea en el Oriente de entrenarlo parcialmente para que pudiera ser empleado en la cacería. A los leopardos raramente se les tiene ahora para la cacería en Asia Occidental, a no ser por reyes y gobernantes, pero es más usual en las regiones orientales de Asia. Orocio relata que el rey de Portugal le envió un leopardo al Papa.
lo que produjo un gran asombro por la manera como daba alcance a los ciervos y por la facilidad con la que mataba ciervos y jabalís. Le Brun hace mención de un leopardo que tenía el Bajá, que gobernaba en Gaza y en los demás territorios de la antigua Palestina, y que él empleaba frecuentemente en la caza de chacales. Pero es en la India donde se emplea con mayor frecuencia el chita o leopardo de caza, y donde se le ve en la perfección de poder. Esta costumbre de domar leopardos, obligándolos de esta manera para que sirvan al hombre, se le encuentra hasta en los más remotos tiempos de la antigüedad primitiva. En las palabras de Sir William Jones, encontramos que él afirma, basándose en las leyes persas, que Hosang, el padre de Tamuz, que edificó a Babilonia, fue el primero que crió perros y leopardos para la cacería. Como Tarmuz, que edificó a Babilonia, no puede ser otro que Nimrod. Esta leyenda solo se atribuye a su padre que, como su nombre lo indica, se hizo famoso por haberse hecho a sí mismo. Como al dios clásico que lleva la piel de león, se le reconoce por esta señal como Hércules, que mató a León de Nemea. De la misma manera, el dios que se vestía con la piel de leopardo podía ser señalado naturalmente como Nimrod, el domador de leopardo. De que esta piel de leopardo como perteneciente al dios egipcio no fue algo casual, tenemos la más clara evidencia. Wilkinson nos dice que en todas las grandes ocasiones en que el sumo sacerdote egipcio era llamado para que oficiara, era indispensablemente que usara la piel de leopardo como su túnica de ceremonia. Como algún principio universal en todas las idolatrías, el mismo sacerdote llevaba la insignia del dios al cual servía. Esto indica la importancia que la piel manchada debe haber tenido como símbolo del propio dios. La manera usual en que la divinidad favorita de los egipcios era representada místicamente era bajo la forma de un toro joven o becerro, el becerro Apis, del cual fue copiado el becerro de oro de los israelitas. Había una razón por la cual ese becerro no podía parecer de lo ordinario con los símbolos apropiados del dios que él representaba, y era porque ese becerro representaba la divinidad con el carácter de Saturno, el oculto, siendo Apis solamente otro nombre para Saturno. Sin embargo, la vaca de Hathor, la divinidad femenina correspondiente a Apis, es bien conocida como la vaca manchada, y es notable que los druidas de Gran Bretaña también adoraran una vaca manchada. Sin embargo, aunque parezca raro encontrar un ejemplo del becerro o del novillo deificado representado con manchas, existe todavía la evidencia de que algunas veces también fue representado así. La figura acompañante representa a esta divinidad tal como fue copiada por la colección Hamilton Smith de la colección original hecha por los artistas del Instituto Francés del Cairo. Cuando encontramos a Osiris, el gran dios de Egipto, bajo diferentes formas, ataviado con la piel de leopardo o vestido manchado, siendo el vestido de piel de leopardo parte tan indispensable de las vestiduras sagradas de su sumo sacerdote, podemos estar seguros de que había un profundo significado en esta costumbre. ¿Y cuál podía ser esta significación, sino únicamente identificar a Osiris con el dios babilónico que era adorado como el domador de leopardos y que fue adorado incluso cuando lo fue como Nino, el hijo en los brazos de su madre? Subsección 3. El hijo en Grecia. Bastante con esto para Egipto. Al entrar en Grecia, no solo encontramos allí la evidencia sobre lo mismo, sino el incremento de esa evidencia. El dios adorado como un niño en los brazos de la Gran Madre en Grecia, bajo los nombres de Dionisio, o Baco, o Iaco, está expresamente identificado con el Osiris egipcio por los investigadores antiguos. Tal es el caso de Heródoto, que continuó sus investigaciones en el propio Egipto y que siempre habla de Osiris como Baco. Este mismo propósito tiene el testimonio de Diodoro Sículo. Orfeo, dice él, introdujo de Egipto la mayor parte de las ceremonias místicas, las orgías que celebraban los extravios de Ceres y toda la fábula del Averno. Los ritos de Osiris y de Baco son los mismos. Los de Isis y Ceres se parecen exactamente los unos a los otros, excepto por el nombre. Para identificar a Baco con Nimrod, el domador de leopardos, estos fueron empleados para tirar de su carro, y a él mismo se le representaba vistiendo una piel de leopardo, así como sus sacerdotes, ataviados de una misma manera. Cuando se omitía la piel de leopardo, en su lugar se usaba como vestidura sacerdotal la piel manchada de un cervatillo.
La misma costumbre de usar la piel manchada de un cervatillo aparece haber sido importada a Grecia, originalmente de Asiria, donde el cervatillo manchado era un símbolo sagrado, como lo sabemos por las esculturas de Nínive, pues allí encontramos una divinidad que lleva un cervatillo manchado o un ciervo leonado en el brazo, como símbolo de alguna misteriosa significación. Y el origen de la importancia atribuida al cervatillo manchado y a su piel ocurrió evidentemente de esta manera. Cuando Nimrod, como el domador de leopardos, empezó a vestirse con la piel de ellos como trofeo, su vestido manchado y su apariencia de haber impresionado la imaginación de aquellos que lo veían, y así llegó a ser llamado no solo el domador del manchado, pues este es el significado preciso de Nimr, el nombre de leopardo, sino a ser llamado él mismo como el manchado. Al respecto tenemos clara evidencia sostenida por Damasio, que nos dice que los babilonios llamaban Momis o Momis al único hijo de la gran madre diosa. Momis o Moumis significa en caldeo el manchado, igual que Nimr. Así entonces llegó a ser fácil representar a Nimrod por el nombre de cervatillo manchado, especialmente en Grecia y donde quiera que prevaleciera una pronunciación semejante a la de Grecia. El nombre de Nimrod, conocido por los griegos, era Nebrod, y el nombre del cervatillo manchado era Nebros. De este modo, nada podía ser más natural que ese Nebros, el cervatillo manchado, se convirtiera en sinónimo del mismo Nimrod. Por tanto, cuando el Baco de Grecia fue simbolizado por el Nebros o por cervatillo manchado, tal como hemos encontrado lo que fue, ¿cuál pudo ser el propósito sino solamente el de identificarlo secretamente con Nimrod? Tenemos evidencia de que este dios, cuyo emblema era Nebros, fue conocido como descendiente del mismo linaje de Nimrod. En Anacreonte encontramos que un título de Baco era Aetiopais, es decir, hijo de Etíopes. Pero, ¿quién era Etíopes? Como los etíopes eran los cusitas, entonces Etíopes era Cus. Cus, dice Eusebio, era el que descendía de etíopes. El testimonio de Josefo es el mismo tenor. Así, Cus, el padre de los etíopes, era Etíopes, a modo de distinción. Por tanto, Epifanio, refiriéndose al origen de Nimrod, dice: Nimrod, el hijo de Cus, el etíope. Como Baco era hijo de Etíopes o Cus, exteriormente se le representaba con este carácter. Como Nin, el hijo, se describía como un joven o un niño, y ese joven o niño era representado generalmente con una copa en la mano. Esa copa, para el público, lo mostraba como el dios de la borrachera, y no hay duda de que había abundancia de tal borrachera en sus orgías. Sin embargo, después de todo, la copa era principalmente un jeroglífico en el nombre del dios. En el lenguaje sagrado, el nombre de copa era Cus, y así la copa en la mano del joven Baco, el hijo de Etíopes, mostraba que él era el joven Cus o el hijo de Cus. La copa en la mano derecha del Baco está sostenida de una manera tan significativa que sugiere naturalmente que ella debe ser un símbolo, y en cuanto a la rama de la otra mano, tenemos testimonio expreso que se trata también de un símbolo. Pero es digno de observar que la rama no tiene hojas para determinar la clase precisa de rama que es. Por tanto, debe ser un emblema genérico para una rama o un símbolo de una rama en general, y en consecuencia necesita de la copa como su complemento para determinar específicamente de qué clase de rama se trata. Entonces los dos símbolos deben interpretarse en conjunto, y al interpretarlos así, solamente equivalen a la rama de Cus, es decir, al vástago de Cus. Hay otro jeroglífico relacionado con Baco que sirve no poco para confirmar esto: la rama de hiedra. Ningún emblema era más caracterizado del culto de Baco que este. Donde quiera que se realizaban los ritos de Baco, donde quiera que se celebraban sus orgías, aparecía con seguridad la rama de hiedra. De esa manera o de otra, la hiedra era esencial en estas celebraciones. Los adoradores la llevaban en la mano, amarrada en torno a sus cabezas, o incluso llevando la hoja de hiedra tatuada indeleblemente en sus personas. ¿Cuál podría ser el uso? ¿Cuál podía ser el significado de esto? Unas pocas palabras serán suficientes para demostrarlo. En primer lugar, tenemos la evidencia de que Kisos, el nombre griego para la hiedra, era uno de los nombres de Baco. Además, aunque en los misterios el nombre de Cus era conocido por su propio nombre,
por los sacerdotes. Sin embargo, la forma establecida en la que el nombre de sus descendientes, los cusitas, era pronunciado comúnmente en Grecia, no lo era al modo oriental, sino como Kisaioi o como Kisioi. Así, en Trabón, hablando de los habitantes de Susa, que era el pueblo de Cusistán o la antigua tierra de Cus, dice: los usos se llamaban Kisioi, que son incuestionablemente los cusitas. Si Kisioi es cusita, entonces Kisos es Cus. Por consiguiente, la rama de hiedra que ocupaba lugar tan destacado en todas las bacanales era un símbolo expreso del mismo Baco, pues Ezequiel nos asegura que Baco, representado por su sacerdote, era conocido en los misterios como la rama. Entonces según esto, Kisos, el nombre griego de la hiedra, parece que se convierte en el nombre de Baco. Como hijo de Cus e identificado con él, algunas veces se le llamaba por el nombre de su padre, Kisos. Sin embargo, su verdadera relación con su padre se derivaba específicamente de la rama de hiedra. Por la rama de Kisos, que para los profanos comunes y corrientes era solamente la rama de hiedra, pero para el iniciado era la rama de Cus. Este dios, reconocido como el vástago de Cus, era adorado bajo un nombre que, al mismo tiempo que era apropiado para él en su carácter popular de dios de la vendimia, también lo describía ciertamente como el gran fortificador. Ese nombre era Basareus, que en su doble significación quiere decir al tiempo, el que guarda las uvas o el recolector de la vendimia, y el que encierra con una muralla, significando esto último que el dios griego se identificaba como el egipcio Osiris, el fuerte jefe de los edificios, y con el asirio Belo, que encerró a Babilonia con una muralla. Así tenemos evidencia acumulada y abrumadora de Asiria, Egipto y Grecia, concurriendo toda ella para demostrar que el niño adorado en los brazos de la madre diosa en todos estos países, con el mismo carácter de Nino o Nin, el hijo, era Nimrod, el hijo de Cus. Puede que se haya tomado prestado de algún héroe exitoso como característica por acá, un incidente por allá, pero parece imposible dudar que este Nimrod niño fue el prototipo, el gran original. La asombrosa propagación del culto de este hombre indica algo muy extraordinario en su carácter, y hay rasgos suficientes para creer que en sus propios días él fue objeto de muchísima popularidad. Exaltado como rey, Nimrod invadió el sistema patriarcal y volvió las libertades de la humanidad. Sin embargo, fue ensalzado por muchos por haberles conferido beneficios que los indemnizaron ampliamente por la pérdida de sus libertades y lo cubrieron de gloria y de fama. En la época en que, al parecer, las bestias salvajes del bosque se multiplicaban más rápidamente que la raza humana, deben de haber hecho grandes depredaciones en las poblaciones apartadas y dispersas de la tierra, por lo que deben haber inspirado temor en la mente de los hombres. El peligro que provenía de una fuente como esta para la vida de los hombres, cuando la población era escasa, está implícito en la razón dada por Dios mismo para no desalojar delante de Israel a los sentenciados cananeos, aunque la medida de su iniquidad se había llenado. Éxodo 23, 29 al 30. No los echaré de delante de ti en un año, para que no quede tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti hasta que te multipliques. Por tanto, las proezas de Nimrod al cazar las fieras del campo y librar al mundo de monstruos debe haberlo hecho famoso como benefactor de su raza. Por estos medios, no menos que por las cuadrillas que contrataba, consiguió su poder cuando empezó a ser el primero nacido para ser poderoso sobre la tierra, y del mismo modo sin duda se consolidó ese poder. Luego, como el primer gran constructor de la ciudad, después del diluvio, agrupando a los hombres y rodeándolos con murallas, hizo más todavía para capacitarlos con el fin que pasaran sus días en seguridad, libres de las alarmas a las cuales habían estado expuestos en su vida dispersa, cuando nadie podía decirles siquiera que en cualquier momento podían ser llamados para entrar en lucha mortal con las fieras merodeadoras, en defensa de su propia vida y de la de aquellos a quienes ellos amaban. Dentro de las murallas almenadas de una ciudad fortificada no iría a tenerse tal peligro proveniente de las fieras, y por la seguridad proporcionada de esta manera, los hombres se considerarían, sin duda, grandemente obligados con Nimrod. Por tanto, no causa sorpresa que el nombre del cazador poderoso, que era al mismo tiempo el prototipo del dios de las fortalezas, llegara a ser un nombre afamado.
Con que Nimrod hubiese ganado fama solamente de esta manera, habría estado bien, pero no contentó con librar a los hombres de temor de las bestias salvajes, también se empeñó en la obra de emanciparlos del temor del Señor. Temor este que es el principio de la sabiduría y solo en el cual puede encontrarse la verdadera felicidad. Parece que por esto mismo se ganó uno de los títulos con el que los hombres se deleitaban honrándolo, el título de emancipador o libertador. El lector puede recordar un nombre del que ya tuvo conocimiento. Ese nombre es el de Foroneo. La era de Foroneo es exactamente la era de Nimrod. Él vivió en la época en que los hombres empleaban una lengua, cuando comenzó la confusión de las lenguas y cuando la humanidad se dispersó. Se dice que él fue el primero que congregó la humanidad en comunidades, el primero de los mortales que reinó y el primero que ofreció sacrificios idólatras. Este carácter no pudo convenir con nadie menos que con Nimrod. El nombre que le fue dado con respecto a su congregación de los hombres y el ofrecimiento de sacrificios idólatras es muy significativo. Foroneo, uno de sus significados más naturales, quiere decir el apóstata. Muy probablemente ese nombre le hubiera sido dado por la porción incontaminada de los hijos de Noé. Pero ese nombre también tenía otro significado. Esto es liberar. Por tanto, sus propios adeptos lo adoptaron y glorificaron el gran apóstata de la fe primigenia, aunque él fue el primero que abolió las libertades de la humanidad como el gran emancipador. Y de aquí que este título, en una forma o en otra, fue transmitido a sus deificados sucesores como título de honor. Toda la tradición de los tiempos primitivos da testimonio de la apostasía de Nimrod y de su éxito en apartar a los de la fe patriarcal, además de liberar sus mentes del temor reverente de Dios y del temor a los hijos del cielo que deben haber permanecido en ellos en tanto que todavía era reciente el recuerdo del diluvio. Y según todos los principios de la depravada naturaleza humana, esto fue también sin duda un gran elemento de su fama, porque los hombres se congregan de buena gana en torno a cualquiera que pueda dar la menor apariencia de credibilidad de cualquier doctrina que enseñe que ellos pueden estar seguros al final de la felicidad y del cielo, aunque su corazón y su naturaleza sigan sin cambio, aunque vivan sin Dios en el mundo. En opinión de los hombres impíos, grande fue la dicha que Nimrod les proporcionó a la raza humana al emanciparlos de la marca de la verdadera religión y por alejar de ellos la autoridad del cielo, descritos vívidamente en una tradición polinesia que lleva consigo su propia evidencia. John Williams, el bien conocido misionero, nos cuenta que, según una de las tradiciones antiguas de los isleños de los mares del sur, los cielos estaban originalmente tan cerca de la tierra que los hombres no podían andar, sino que se veían obligados a arrastrarse por debajo de ellos. Esto era considerado como un mal muy grave, pero al fin un individuo concibió la sublime idea de elevar los cielos a una altura conveniente. Con este propósito, él empleó toda su fuerza y en el primer impulso los elevó hasta la altura de una tierna planta llamada Tebe a unos 120 centímetros de altura. Allí los depositó hasta refrescarse y haciendo un segundo esfuerzo, los levantó hasta la altura de un árbol llamado Cauquiri, el cual es tan alto como un sicómoro. En el tercer intento los llevó hasta la cumbre de los montes, desde un largo intervalo de reposo, y haciendo el más prodigioso esfuerzo, los elevó hasta su actual posición. Por esto, como poderoso benefactor de la humanidad, este individuo fue deificado y, hasta el momento en que abrazaron el cristianismo, los engañados habitantes lo adoraron como el elevador de los cielos. ¿Qué podía describir más gráficamente la posición de la humanidad poco después del diluvio y los procedimientos de Nimrod como Foroneo, el emancipador, que esta fábula polinesia? Mientras en la mente de los hombres todavía estaba fresca la terrible catástrofe por medio de la cual Dios había mostrado su justicia vengadora sobre los pecadores del mundo antiguo, Noé y sus descendientes buscaban encarecidamente inculcar en todos los que estaban bajo su control las lecciones de ese grave acontecimiento que resultaba tan a propósito para enseñar que el cielo, es decir Dios, debió haber estado al parecer muy cerca de la tierra. Mantener la unión entre el cielo y la tierra y mantenerlos tan cerca como fuera posible
debió haber sido el gran propósito de todo aquel que amara a Dios y a los mejores intereses de la raza humana. Pero esto implicaba la prohibición y la desaprobación de todo vicio y todos aquellos placeres del pecado, por los cuales suspira continuamente la mente material, no renovada ni santificada. Esto debe haber sido sentido secretamente por toda mente impía como un estado de insufrible esclavitud. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios y a la verdad. Tampoco pueden hacerlo así. Ellos dicen al Todopoderoso: apártate de nosotros, porque no deseamos el conocimiento de tus caminos. En tanto que la influencia del gran padre del nuevo mundo iba en aumento, mientras que sus máximas eran observadas y una atmósfera de santidad rodeaba el mundo, no sorprende que aquellos que estaban alejados de Dios y de la santidad sintieran que el cielo y su influencia y su autoridad estaban intolerablemente cerca y que en tales circunstancias ellos no podían andar en pie, sino solamente arrastrándose. Es decir, que no tenían libertad para ir tras la visión de sus propios ojos y de las imaginaciones de su propio corazón. De esta esclavitud los liberó Nimrod, por la apostasía que introdujo, por la vida libre que fomentó entre aquellos que se congregaban a su alrededor, y por haberlos apartado de las influencias sagradas que los habían mantenido poco más o menos bajo control, ayudándolos a mantenerse alejados de Dios y de la espiritualidad estricta de su ley, llegando él de ese modo a ser el elevador de los cielos, haciendo que los hombres sintieran y actuaran como si el cielo estuviera lejos de la tierra y como si el Dios del cielo tampoco pudiera ver a través de la nube oscura, o no viera con disgusto el quebrantamiento de sus leyes. Entonces todos los que sintieran eso podrían ahora respirar y andar libremente. Para esto, tales hombres solo tendrían que mirar a Nimrod como un sublime benefactor. ¿Quién podía imaginarse que una tradición de Tahiri hubiera esclarecido la historia de Atlas? Pero con todo, cuando Atlas lleva los cielos sobre sus espaldas, se le representa en yuxtaposición con el héroe deificado de los mares del sur, que bendijo al mundo levantando los cielos supercayentes que tanto pesaban sobre el mundo. ¿Y quién es el que no ve que la historia tenga relación con la otra? Así entonces, parece que Atlas, con los cielos descansando sobre sus anchas espaldas, no se refiera a ninguna mera distinción astronómica, por muy grande que ella sea, como algunos han supuesto, sino a algo bastante diferente, incluso a esa gran apostasía por lo cual los gigantes se rebelaron contra el cielo, y por la que Nimrod, el poderoso, ocupa un lugar de preeminencia como reconocido cabecilla. Según el sistema del cual Nimrod fue el gran instrumento de iniciación, se les indujo a creer a los hombres que un cambio real de corazón era innecesario y que hasta donde ese cambio fuese necesario, ellos podían ser regenerados por medios meramente externos, considerando el asunto a la luz de las bacanales que, como ha visto el lector, conmemoraban la historia de Nimrod. Es evidente que él llevó a la humanidad a que buscara su bien principal en el disfrute sensual, y les mostró cómo podrían disfrutar de los placeres del pecado sin ningún temor a la ira de un Dios santo. En sus diversas expediciones, él estuvo acompañado siempre por cuadrillas de mujeres, y por música y canciones y juegos y orgías, y en todo lo que pudiera agradar al corazón material. Él se encomendaba a la bienquerencia de la humanidad.